¿Estás? Buen día. Bien, buen día Ricardo, buen día a ti y a todo el auditorio. Hoy quiero retomar el tema de Ayotzinapa. El 26 se cumplieron 26 años de esta noche terrible para los estudiantes de la normal, pero que es un tema que debemos de asumir todos y discutir todos. Primero, porque esta situación nos toca a la sociedad mexicana en su conjunto. La pregunta central es, y el tema central es, que la corrupción mata. Lo que nos dejó ver Ayotzinapa es que la corrupción mata. Y el segundo problema, que es uno de los centros neurálgicos de la discusión, hasta dónde el crimen organizado ha permeado al gobierno y al Estado mexicano. En este sentido, la discusión no se agota si es como tal un crimen de Estado o vivimos ya en un narcoestado. No, no lo creo. No creo que vivamos totalmente en un narcoestado, pero sí Ayotzinapa y la noche de Iguala nos deja ver cómo ha permeado el crimen organizado ciertos niveles de gobierno y posiblemente del propio Estado. Pero no creo que se trate de que podamos hacer una generalización. Eh, el, lo que sí estamos viendo es una creciente influencia del narco en todos los niveles de la sociedad. Lo vimos en Guerrero hace un mes, lo vimos la semana pasada en Chiapas, pese a que pueda ser un video fabricado, pero cada vez más vemos la presencia del narco. Y esto nos alerta porque el año que viene tenemos elecciones y ya en el 21, en los procesos electorales de ciertos estados, se dejó ver la influencia y los asesinatos del crimen organizado. Esto me lleva al tema central que quiero plantear hoy, que es el de la confianza. La confianza es un término, Ricardo, que acuña en términos de sociología política Niklas Luhmann. Para Niklas Luhmann, la confianza no es un problema subjetivo de los ciudadanos, sino la capacidad que tiene un gobierno y un Estado para disminuir todo aquello que amenaza a la propia sociedad. Y en ese sentido, tenemos que reconocer que no hay la suficiente confianza en México para resolver nuestros mayores problemas, sobre todo los de violencia, los de corrupción y desde luego problemas de carácter social como la salud, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de la confianza se vuelve central en la discusión democrática del país. Somos un Estado con verdadera capacidad para resolver todo lo que nos amenaza como país o no, o en qué nivel estamos de esa posibilidad de resolución de los problemas. Y desde luego, otro nivel de discusión que provoca el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, de carácter ético y filosófico, es precisamente el lugar de la víctima y su constitución imaginaria dentro de la sociedad. Tú sabes que uno de los aspectos que más polémica ha generado, planteado por el propio Encinas, es que si algunos de esos estudiantes estaban involucrados con alguno o algunos de los grupos delincuenciales que participaron en esta masacre. Esto no significa y no puede legitimarse, si fuera así como hipótesis, la desaparición de estos muchachos. Es decir, si hay delincuencia, la delincuencia debe ser castigada en un marco jurídico de Estado de Derecho. No se justifica por ningún lado la desaparición de estos muchachos. Y me parece que aquí estriba la confusión que ha generado una polémica altamente polarizada entre los padres de los muchachos
y la propia tesis de Encinas. Cuidado, si alguno de ellos estaba involucrado, como se ha señalado, en alguno de los grupos delincuenciales, eso no justifica su asesinato y su desaparición. Claro. Y esto nos lleva a otro tema. Cómo hoy la víctima se envuelve en un escudo de protección que no se permite la menor crítica hacia la víctima, ni tampoco la aplicación de la justicia si ha tenido una participación en algún delito. Es decir, el tema de la víctima atraviesa el imaginario social de un modo muy especial, pero también muy peligroso. Entonces, hay que discutir realmente los alcances de la víctima y su lugar en un Estado de Derecho. Creo que es un tema. Y desde luego, otros de carácter simbólico, como es que ninguna sociedad puede aceptar la desaparición de ciudadanos porque la condición de la polis es la aparición y la convivencia entre los seres humanos de un modo transparente. Es una tesis de Hannah Arendt. Incluso los muertos tienen un lugar dentro de la polis. Los muertos no están desaparecidos, no son fantasmas, tienen lugares en los cementerios, tienen lugares para el culto, ¿sí? Son fundamentales como seres que también conviven en la polis. Por lo tanto, la desaparición implica una violencia antropológica contra la propia condición humana, que es el tema del entierro y del culto a los muertos. Entonces, como verás, Ricardo, el caso de Ayotzinapa tiene muchísimas Muchísimas. implicaciones de carácter político, de carácter jurídico, de carácter simbólico. Y eso no podemos subestimarlo. Tenemos que seguirlo discutiendo por todo lo que implica para nuestra sociedad. Además, otro tema, tenemos que visibilizar como sociedad la muerte de estos muchachos y en ese sentido, la lucha que han emprendido sus padres es por reconocer no solo su asesinato, sino que también estos muchachos tuvieron una vida, ¿sí? Tuvieron familia, tuvieron proyectos de vida. Por lo tanto, no se puede cortar esas vidas. No, no solo fueron muertos, o no solo son muertos, peor que eso, no solo son desaparecidos, no solo son fantasmas, fueron seres humanos con una vida, con relaciones sociales, con relaciones familiares y con proyectos. Wow, oye, pues varios temas que podemos discutir. Mira, el tema de la confianza. Creo que desgraciadamente hoy en México la desconfianza es desde lo cotidiano, desde que sales a tu casa y alguien te mira, desde que subes a un microbús y piensas que te van a robar, hasta las instituciones de impartición de justicia, ¿no? Por Por supuesto. todos lados. Y de hecho, fíjate, es muy interesante porque nuestro armado legal está lleno de eufemismos, ¿no? Está lleno de laberintos, de vericuetos, súper complejo, precisamente por el tema de la desconfianza, ¿no? Y creo Claro. que eso es un tema, híjole, complejísimo y adentro de nuestro ADN desde distintas perspectivas. Pero Claro. lo que Y tocas, comentas, perdón, adelante, adelante, Juan Carlos. ¿no? Tocas dos elementos fundamentales. Uno, el problema subjetivo de la confianza, que es al que te refieres tú cuando uno sale a la calle y se siente uno amenazado, ¿sí? Y el otro, el nivel objetivo en términos de sociología política, que es la capacidad de resolución de los conflictos. Eso ya no es subjetivo,
Es algo palpable que está ahí como parte de nuestra realidad política. Así es. Pero sí, yo creo que hay que subrayar mucho el aspecto simbólico, Juan Carlos, ¿no? Yo creo que sí. Creo que hacer una lectura simbólica de este hecho nos ayuda mucho a entender pues los grandes vicios de nuestro país, ¿no? En primera instancia, tú hablabas, sí, de estos jóvenes, ¿no? De no perder la perspectiva también de que estamos hablando de un punto, ¿no? Marginado por el Estado en su momento y de donde se han cultivado las principales guerrillas de nuestro país, ¿no? Eso es Claro, algo que no claro. hay que perder la perspectiva. Pero también es muy interesante cómo en nuestro estado, creo, o bueno, a nivel mundial también lo observo, todo está armado, todo está diseñado para que las víctimas sean los jóvenes, ¿no? Es decir, todo el tema de las drogas, la violencia, el desempleo, las enfermedades, todo está como principal víctima las y los jóvenes. Y creo que eso no hay que perderlo de vista. De pronto lo vemos muy natural, pero vaya escenario que se está viviendo, Juan Carlos. Oye, tienes total razón. ¿Qué proyecto de vida quieren hoy los jóvenes en el mundo y particularmente en este país, con las condiciones laborales, con las condiciones políticas y con las condiciones ecológicas? No solo hablemos de condiciones laborales, es decir, ¿cuál es el futuro ecológico de nuestro país? ¿Cuáles son las condiciones de vida que estamos creando para las generaciones que vienen? Y es terrible el escenario, ¿sí? Sin derechos laborales, sin derecho a la salud. El problema de la educación sigue siendo un punto álgido. Entonces, en efecto, que es un lugar común, pero no por ser un lugar común deja de ser menos cierto, Ricardo. ¿Qué futuro le estamos ofreciendo a los que vienen? Así es. Por eso insisto en la lectura simbólica y bueno, pues creo que hoy es un momento clave, ¿no? Por los informes que ya se están publicando, por los comentarios, por las acciones que se están dando, pero creo que hoy es un momento clave que hay que estar muy atentos a lo que se genere en el transcurso del día y a ver si la Por siguiente semana supuesto. hacemos un análisis, podemos comentar qué es lo que pasó. Por ejemplo, las declaraciones de Encinas fueron durísimas, ¿no? Durísimas en Durísimas relación. y además, Ricardo, tienen, yo no sé si tengan un sesgo especial, la crítica a Harfush. ¿Sí? Es decir, que en la construcción de la verdad histórica, que así se llamó en el sexenio pasado, participó García Harfuch. Y hoy García Harfuch es la pieza clave para gobernar la Ciudad de México. No sé si esto se puede interpretar dentro de un contexto político hacia el interior de Morena o como un señalamiento fuera de lo político realmente objetivo. Pero entonces, si es así, bueno, ¿quiénes nos siguen gobernando? Por eso es importante estar muy atentos a lo que suceda en estos días, Juan Carlos, porque sí, creo que es un momento clave para el tema de Ayotzinapa. Pero te agradezco, se nos acabó el tiempo, te mando un fuerte abrazo y nos saludamos el siguiente jueves, Juan Carlos. Al contrario, gracias a ti y a todo el auditorio. Buen día y buen fin de semana ya prácticamente. Ahí Gracias, está. Ricardo. Gracias, gracias, Juan Carlos. Ahí está la voz de Juan Carlos Canales.